Dios te bendiga. El texto difícil que estaremos estudiando en el día de hoy es 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Un versículo que es utilizado para decir muchas cosas. Entre ellas está que el Antiguo Testamento está abolido y no tiene tanta validez como el Nuevo Testamento. También otros la utilizan para decir que el sistema establecido por Dios en el Sinaí era una esclavitud que fue abolida cuando Cristo vino a este mundo y murió. Pero, ¿qué dice el texto realmente? Vamos primeramente a leer el versículo de 2 capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Este es el versículo que estaremos viendo. 2 capítulo 3, versículo 14. ¿Realmente afirma este texto que el Antiguo Testamento no tiene validez o tiene menos validez que el Nuevo Testamento? ¿Realmente afirma este texto que la ley establecida en el Sinaí por el Señor ya está abolida por este versículo de 2 capítulo 3, versículo 14? Vamos a ver qué este texto dice. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, en este momento que vamos a continuar estudiando textos difíciles, guíanos para entender en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, el apóstol Pablo no podría haberse referido a lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento, porque no se llamaba así la parte de la Biblia escrita antes de Cristo. Por otra parte, el Nuevo Testamento no se había escrito todavía, solamente se había comenzado a escribir algunas partes del Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que en algunas versiones de la Biblia, no en todas, se llama el Antiguo Testamento en este versículo es solo una expresión que se refiere al antiguo pacto, que el apóstol presenta en contraste con el nuevo pacto mencionado en el versículo 6 del mismo capítulo. Nada que tenga que ver con una mención al Antiguo Testamento, puesto que este aún no se llamaba así. Obsérvese además que lo quitado por Cristo no es el Antiguo Testamento, sino el velo que impedía a muchos aprender la lección ofrecida en esa parte de la Escritura. Era el velo de las tradiciones y prejuicios que a muchos les impedía comprender que Jesús era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese velo de prejuicios y tradiciones no los dejaba aceptar a Cristo como el garante del nuevo pacto en lugar del cordero que era sacrificado como garante del antiguo pacto. Todo lo que se estableció en el Sinaí que tenía que ver con sacrificios y leyes proféticas tenían su cumplimiento en Cristo, señalaban a Cristo, pero las tradiciones, pero los prejuicios, ambas cosas habían puesto un velo en los israelitas para que no viesen ese cumplimiento en Cristo. Y de esto es que está hablando el apóstol Pablo, ese velo que no permitía que ellos entendieran que, dice él, por Cristo es quitado. Así como Jesús necesitó valerse del Antiguo Testamento, o sea, de Moisés, los profetas y los salmos, que era como se dividía el Antiguo Testamento, según Lucas capítulo 24, versículos 27 y 44, Cristo debía valerse de esta escritura, lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento, para demostrar su identidad y su obra. Nosotros también lo necesitamos, porque quien señalaba a Cristo, quienes hablaban de Cristo, eran los profetas del Antiguo Testamento. Si anuláramos el Antiguo Testamento, ¿con qué probaríamos que Jesús es el Cristo? No tiene sentido entonces que este texto por el apóstol Pablo anulase el Antiguo Testamento y menos que anule la ley, como muchos dicen, porque la ley no era ningún velo que impedía entender nada. Lo que sí impedía entender eran las tradiciones y los prejuicios que tenían los israelitas, que no les permitía ver en Cristo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es verdadero porque lo es también el Antiguo. Un testamento no anula al otro, sino que se complementan maravillosamente. Así pues, el Antiguo Testamento sigue siendo la palabra de Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Síguenos bendiciendo para que podamos entender. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega de Entendiendo Textos Difíciles.